Pero Dios está aborrecido por causa de eso, porque el exilio, Goliat está de frente de las personas robándole la libertad, y las personas se tornan esclavas del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sabe? En realidad, no necesitamos ser amantes del mundo. Basta ser amigo del mundo para ser enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, mis amados, el amor al mundo, el deseo que hay en la corriente del mundo, ¿cuál es? Queremos ser poderosos, queremos tener el dominio sobre las personas, queremos que nos sirvan, queremos ser llenos de dinero, llenos de poder. Pero sabe, en las cosas del reino es diferente. Y el Señor estaba preocupado en enseñar que el que quiera ser grande en el reino es aquel que sirve a las personas. Y ese entendimiento de todo para mí, inclusive, están muchas veces en la iglesia del Señor. El Señor les enseñó a sus discípulos que debían de cambiar de actitud. Y en Mateo capítulo 20, versículo 27, dice así: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe, amados creyentes? Debemos cultivar la humildad, sin la cual será difícil ser levantado por el Señor. Por eso debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte en el día difícil, en el día que Él determina, nos va a levantar. Y es así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 8, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En realidad, el diablo conoce una realidad: cada creyente no es fuerte. Hoy estaba ministrando y el Señor decía: si ustedes quieren vencer el mundo, si ustedes quieren vencer el pecado, no es por su propia fuerza, es con la fuerza del Señor. No es con fuerza ni con ejército, es a través del Espíritu de Dios. Y el diablo sabe que no podemos, pero yo te quiero decir que a pesar de que él te desafía y te dice: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes, dice 1 Samuel 17:44. Pero yo te quiero decir que en Israel había uno que se llamaba David. Era hijo del efreteo Yesé, el de Belén de Judea. David era el menor de sus hermanos. Era tal vez el menor de los candidatos. Pero yo te quiero decir que tenemos que hacernos pequeños, porque aquel que se hace pequeño es grande para Dios. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira aquello que está en nuestro corazón. Y sabe, es lo vil del mundo que levantó Dios, es lo menospreciado, aquello que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es así que los grandes siervos de Dios, aquellos que han sido levantados, son personas humildes. Comenzando desde la Virgen María, una mujer tan humilde, tan santa,
que dijo: engrandece mi espíritu y mi alma te alaba, Dios mi Salvador, porque has mirado la pequeñez de tu sierva. Ella se hallaba pequeña ante Dios y fue escogida, la bienaventurada, para tener al Hijo de Dios en su vientre. ¿Sabe? David tenía una arma poderosa, una arma que vence al mundo, y esa arma que vence al mundo es nuestra fe. Fe en Jesucristo, fe en el Hijo de Dios. Primera Samuel 17, versículo 34 al 41, dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y yo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. El rey Saúl lo miró a David, y era un muchacho, era un adolescente, y estaba pronto para pelear, y le dijo: no vas a poder, él es un gigante de 3 metros. ¿No te das cuenta que solo la cabeza de la lanza pesa 3 kilos? ¿No te das cuenta que tiene 3 metros de altura? Que su armadura pesa más de 50 kilos. ¿Sabe, mis amados? La gran realidad es que David entendía lo que significa, y fue a través de una piedra. ¿Sabe quién es esa piedra? Es Jesucristo. Pero usted podrá decir: ¿acaso no colocó 5 piedras en su saco pastoril? Yo estaba recibiendo del Señor y le pregunté: ¿por qué, Señor? Y Él me dio la respuesta: porque Jesús tiene 5 nombres. Y en Isaías 9, versículo 6, están las 5 piedras, que son los 5 nombres del Salvador. Porque dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es la piedra angular, desechada por los edificadores, para nosotros preciosa. Y sabe, si queremos vencer el mundo, si queremos vencer la carne, si queremos vencer el pecado, tenemos que acercarnos a Jesús, el Hijo de Dios. Es a través de su fuerza, no de la nuestra, que podemos vencer. Y así, amados, nosotros tenemos el poder de Jesucristo. La piedra era el propio Jesucristo. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 17, 48, 49, dice así la palabra del Señor: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Las armas que tenemos para vencer al diablo no son las armas del mundo. Tenemos que vencerlo a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Y sabe, mis amados, la palabra de Dios nos dice que la espada de Goliat simboliza la muerte, porque es una arma destructora del diablo para cada creyente que quiere matar, que quiere robar, que quiere destruir. ¿Y cuántas veces el enemigo consigue eso en nuestra casa? Destruyendo relacionamiento.
¿Cuántas veces consigue eso Satanás? Robándonos la salud, robando nuestras bendiciones materiales. Pero yo te quiero decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para destruir las obras de Satanás. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y darnos una vida abundante. Amados, lo interesante que David lo mató al gigante por medio de la propia espada del diablo. Si la espada de Goliat representa la muerte, fue con la muerte que Jesucristo venció. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino a la tierra. Él ya existía antes de nacer de la Virgen María. Existía en forma de Dios y era Dios. Pero Él se despojó de su forma y se hizo como hombre, se revistió como hombre para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por eso participó de nuestra carne. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo necesitaba vencer muriendo, porque es con la muerte de Jesucristo que pagó el precio de nuestro rescate. Yo y usted estábamos en el exilio, alejados de la presencia de Dios, pero por medio de Jesucristo usted ha sido liberado, porque Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de su propia espada, por medio de su propia arma, porque Él vino para morir en nuestro lugar. Y usted no le debe nada a Satanás, porque Él pagó el precio de su rescate. Usted puede tener derecho para comenzar una vida nueva. No hay acusación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, amados, hoy es el Señor que te da un desafío, porque Goliat está caído, está vencido. El Señor Jesucristo te llama y te dice: yo quiero que tú vengas a mi ejército. Yo quiero hacerte un vencedor. Y sabe, con Jesucristo somos más que vencedores por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, y algo muy interesante va a pasar para aquellos que aceptan el desafío. Mucha gente te va a seguir. Así como siguieron a David y así como siguieron al ejército de Israel. Cuando hay una conversión en una casa, en una familia, ¿sabe? Comienza un proceso de cambios. Yo me convertí hace aproximadamente 28 años. Y desde entonces más de 50 parientes se han convertido. La primera que se convirtió de mis parientes fue la tía Nena. Está allá, un aplauso para ella. Comenzamos un grupo familiar en la casa y se extendió para hacer una iglesia. Yo te quiero decir, si tú pagas el precio de pagar, el precio del llamado, Dios puede convertir a tu esposo que está descarriado, a tu mujer que está alejada del Señor. Porque una cosa es tener una religión y otra cosa es el tener al Señor Jesucristo. Ninguna religión te va a salvar. Ninguna religión te va a garantizar. Inclusive si tú eres evangélico y no tienes al Señor, puedes quedarte fuera en el exilio, destituido de la gloria de Dios, alejado de Dios por causa del pecado. Y sabe, hay una condenación eterna, la separación eterna para aquellos
que siguen la corriente del mundo, que no se convierten al Señor, pero hoy el Señor te desafía y te dice: ¿quieres hacer parte de mi ejército? Yo quiero tocar a tus parientes, a tu padre, a tu madre. Ellos necesitan entender que ser cristiano no es tener una religión, es cambiar de vida, es cambiar de actitud, es dejar las cosas malas. El que era borracho tiene que dejar de ser borracho. El que mentía tiene que dejar de ser mentiroso. El que prestaba y no pagaba tiene que dejar de tener deudas. Aquel que abusaba con su esposa, con su mujer, tiene que ser dedicado, tratar a su esposa como vaso frágil. Cristianismo es cambio de vida. Y tú necesitas cambiar de vida. Necesitas cambiar de vocabulario. Necesitas de dejar de acusar, de condenar. Necesitas de dejar de apuntar. Necesitas del poder de Dios para vencer. Porque si no, Él te vence y estarás en el exilio y serás esclavo. Pero el Señor te dice: ven, haz parte de mi ejército. No es con fuerza ni con ejércitos, es a través de mi espíritu, dice el Señor. ¿Sabe quién acepta el desafío? Después de que David derrotó a Goliat, el pueblo de Israel fue encima de los demonios, de los espíritus, porque en realidad los filisteos son figura de los demonios que dominan nuestras vidas. Algunos de los jóvenes han tenido experiencias en el retiro de liberación. Las personas dicen: pero ¿cómo? Exorcismo. Esas cosas no debemos decir, porque es mejor hablar de Dios, del amor de Dios, pero no hablar del diablo. Yo te quiero decir que no hay dos alternativas: o estamos con Dios o estamos con el diablo. O servimos al Dios Todopoderoso o estamos sirviendo al ejército del enemigo en el exilio. El Señor está haciéndote una invitación hoy, en esta noche. ¿Dónde tú estás? El enemigo se presenta y te dice: no vas a poder cambiar de vida. Estás en mis manos porque yo conozco tus debilidades. Pero el Señor te dice: yo soy tu fuerza. Cree en mí y verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y si tú crees, escucharás palabra en la cual toda tu casa será salva. Y el Señor dice: date prisa, desciende de allí, porque yo quiero posar en tu casa. ¿Tú aceptas el desafío? Si tú aceptas el desafío, colócate de pie. Levanta tu mano al cielo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a tocar tu vida. Dile: Señor, yo quiero cambiar de actitud, quiero limpiar mi corazón. Dile: Señor, yo quiero renunciar a la amargura, al resentimiento, a la falta de perdón. Yo quiero renunciar al pecado. La palabra de Dios dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Hay dos requisitos para ver el rostro del Señor después del juicio. El primer requisito: estate en paz con todos los hombres. ¿Qué significa eso? No estemos de enemigos, porque eso no pertenece a Dios. A veces, por las heridas, por los daños que hay en nuestro corazón, nos han dañado y tenemos dificultad de perdonar. A veces en nuestro corazón hallamos que nuestros padres son culpados de la separación, de habernos hecho vivir en un medio disfuncional. Pero el Señor te dice: si yo te perdono a ti, ¿quién eres tú para no perdonar? Renuncia a toda amargura. Renuncia a toda falta de perdón. Si no perdonas, yo no te puedo perdonar. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu padre. Reconcíliate con tu madre. Reconcíliate con tus hermanos. Reconcíliate, porque sin la paz con los hermanos no podrás ver el rostro del Señor. También te dice el Señor: sin la santidad
nadie verá al Señor. ¿Sabe? El sexo fuera del matrimonio es abominación, es pecado.